Drilled deep to left field. There it goes. See ya. Judge. There it goes. See ya. Oh my, put it to orbit. A long home run for Judge. Left field going back, Taylor on the track at the wall. See ya. A home run, Sanchez. Going back, Sanders on the track at the wall. See ya. See ya. See ya. A home run by Derek Jeter. Hola, ¿qué tal amigos de su podcast Los Bombarderos del Bronx? Estamos aquí una semana más con ustedes para platicar de la semana de nuestros gloriosos Yankees y previo al playoff. Pero pues primero hay que saludar a nuestro buen amigo y compañero Hugo. Te paso el micrófono para que te presentes esta semana. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Buenas noches ya. Pues mira, aquí una semana ya por fin, ahora sí, oficialmente se acabó la temporada, inicia los playoffs. Y pues de qué manera en el transcurso de la semana pues se dio el tan anhelado jonrón de Judge, ese jonrón 62 de la temporada, ya nomás para cerrar con broche de oro pues ese temporadón que está teniendo, o más bien que tuvo más bien. Y pues ya para darle ese descanso, ahora sí, por fin ya de cara a, en este caso pues a los playoffs, que nos va a tocar ahí agarrarnos a batazos con Cleveland. Entonces, pues se espera una serie buena, porque Cleveland viene con buenos picheos, güey. Entonces, cerraron muy bien la temporada. La neta sí cerraron muy bien, un juegazo ahí que se aventaron en el último de McKenzie, creo que el morrito ese que anda con ellos. Y pues espera ahora sí que en playoff el que gana es el que tenga el mejor picheo, y pues vamos a ver cómo nos va. Sí, pues ya se jugaron también las series del Wild Card, con sorpresas, con situación. Realmente, a lo mejor no fue sorpresa que terminara pasando Cleveland sobre Tampa, pero a lo mejor no de la manera en la que fue, que en dos cómo juegos. Se dio. Exactamente. Sí. Se esperaba un poco más, que de hecho, o sea, fueron juegos de picheo, juegos peleados, con poquitas carreras, inclusive ya el segundo juego con 15 entradas, pero pues bueno, primero que nada vamos a dividir el programa, pues ya es el primer programa fuera de la temporada regular, y como prometimos, pues vamos a hacer un breve análisis, ya tendremos para el final de temporada para armar un análisis más completo, pero pues lo que fue de la temporada para el equipo de Nueva York, primera, segunda vuelta, cómo cerraron y la situación de pasarnos al previo de la serie de serie divisional contra los Guardians de Cleveland. Pues vamos a comenzar con lo que fue la temporada por el equipo de Nueva York. Primero que nada, estaba fuera de los aficionados de los Yankees, pues estaba visto que iba a ser una temporada pues un poco incógnita, no se sabía si se iba a ver el banderín de la división, o sea, estaba complicada la cuestión de la división en cuanto a lo que venía pasando, los equipos, y estaba una incógnita, había una duda, esa es la palabra, la duda sobre si el equipo de Nueva York podría, el nombre tenía que serlo por los últimos resultados en temporadas pasadas, por las adiciones, los movimientos que se hicieron, pues siempre se busca que el equipo de Nueva York esté en primer lugar, pero pues no se le daba ese favoritismo que fue. Comenzó muy bien la temporada, a lo mejor mucho mejor de lo que todos esperaban, nosotros mismos siendo aficionados. De lejos. Y agarraron un colchón que al final de cuentas los terminó metiendo y a postemporada como el segundo lugar en la liga, primer lugar en la división, un banderín más, siendo el equipo con más banderines en la época de los banderines de divisiones, a nivel liga, a nivel grandes ligas. Y pues nos sorprendió, realmente fue una sorpresa. Se vio al principio de temporada un buen manejo. Hubo esa mala racha de inicio donde sí estaba complicado. Sí, la primeras 2 semanas pues, estuvieron de la fregada. Después se vino el vendaval de actuaciones de que ganabas porque ganabas como sea, empezabas a anotar al inicio, matabas al final, buen picheo, relevo. Hubo dentro de esa buena racha, hubo situaciones donde el bateo estaba muy bien, donde la defensiva muy bien, donde el picheo abridor estaba bien y donde había esos bajones, pero de una u otra manera se compensaba. Y se empezó en el término de la primera vuelta, pues ya bajar lo normal, todos esperábamos, de hecho tuvimos episodios donde
avisamos que iba a venir un bajón, que pues, en Sí, sí, o cualquier sea, momento. era cantado, o sea, no puedes jugar toda la temporada al mismo nivel, es casi El detalle es imposible. que se prolongó de más, o sea, Sí, güey. prácticamente más de un mes jugando, pero mal, o sea, jugando donde nada te daba. Todo eso que se te dio en la primera vuelta, en ese inicio de la segunda vuelta, no se te daba, o sea, ibas ganando juegos que eran cómodos y los terminabas perdiendo de maneras increíbles, situaciones de extra innings en donde no producías, donde no corrías bien las bases, mal manejo, se empezaron a venir las lesiones. Lo único siempre rescatable de la temporada, lo que fue pues estrictamente en su nivel, que tampoco lo esperábamos de esa manera, sabíamos, de hecho, pues fue una situación de la plática al inicio de temporada en los primeros episodios de lo de Judge, o sea, venía la cuestión de pues ver Que había rechazado un que había rechazado contrato. la oferta y pues de ver qué lo que iba a hacer él para pues demostrar eso, con creces lo demostró y Cashman pues sale a decir que pues debe ser la mejor apuesta en un jugador a nivel grandes ligas y pues todos entendemos que se tiene, dijo también en la misma declaración, viene diciendo, si él ya valía mucho, ahora con lo que hizo pues va a valer Pues mucho vale más, o sea, más, güey. tendríamos que O sea, ofrecerle mucho más de lo que en algún momento le ofrecimos, o sea, todos estamos conscientes de eso, entonces esa regularidad, más aparte en algún momento de la temporada cargándose realmente al equipo, era el único que estaba bateando ante las lesiones de Stanton y de Rizzo y de todos estos tipos de peloteros que se entiende que pues son los líderes en el equipo. Y pues George es prácticamente era George contra el mundo en algún momento. Y pues logró sacar el equipo de Nueva York, se vino esa racha donde mala y se alcanzó ahí, Tampa se empezó a meter, Blue Jays cerquita, o a sea, de 5 juegos, o sea, prácticamente sí, sí. estuvieron llegando a 5 juegos de Y diferencia. en algún momento creo que estuvieron a 1.5, o sea, llegó a estar así bien, bien peleado ya la situación. Total de que pues logran sacar con ese colchón de primera vuelta y terminar jugando pues bien. Ya la situación de la cuestión del récord de Judge y la cuestión de los finales juegos después de haber obtenido el banderín, pues sí se vio una relajación un poquito en ciertos juegos donde pues a lo mejor ya no se hacía de más, se buscaba ganar por supuesto, pero por ejemplo en esta serie contra Texas, pues ya fue No, así como ya que estaba sí prácticamente estuvieron los juegos ahí, pero no se hizo algo de más, ya no se metía emergente, ya no hubo ese movimiento de, bueno, voy a ganar la serie como del lugar, porque no había necesidad, y vamos a ver en este inicio de playoff cómo es, pero para mí este es el análisis, pues una duda al inicio, un inicio complicado de algunos días, después viene el vendaval de algo inesperado totalmente, un colchón impresionante, viene ese bajón al final de la primera vuelta, vienen las cuestiones de lesiones y se prolonga, creo, un poco de más, o sea, el equipo no se veía por dónde, no había nada que estuviera consistente más que George, que no alcanzaba, porque pues al final de cuentas pues era solo un jugador en un juego en una competencia de conjunto y después viene ese cierre donde pues es lo que siempre se busca en un equipo, que el cierre sea sólido, fuerte, no en cuestión de ganados, sino en cuestión de la de, conjunción de lo que exacto. está. Sí, o sea, como equipo, pues. Sí, de hecho, al principio lo que andaba fallando y andaba fallando con ganas era la ofensiva. O sea, la ofensiva La producción, la producción de carreras era una cosa increíble que no se podían, o sea, no podían hacer una carrera así por más que estuvieras, si abrían con triple, ahí se quedaba el corredor, o sea, en tercera, literal. ¿sí? Entonces, había unas estadísticas ahí de que considerables, pues, o sea, de que éramos primeros con corredores en base, pero sin producir carrera, con corredores en primera y en tercera, donde el corredor en tercera se quedaba, no se movía, donde no tenía juego, o sea, no había esa pelota pequeña de que, güey, ya tienes el corredor en tercera con 0 outs, o sea, haz algo, o sea, no. Eran muchos ponches, muchos corredores en base y no había por dónde. ¿Qué te gusta? Las primeras, creo que 2 semanas, tres, viéndome muy, muy, muy extremista. Entonces ya después se hicieron los ajustes y demás, lo que sí se mantuvo muy, digamos, lo más constante que hubo siempre en toda la temporada ha sido el picheo. O sea, Uh-huh. tanto en su momento fue el picheo abridor, después el relevo, pero la ofensiva no tanto, hasta después de ese que te gusta, esas 2, 3 semanas al principio, después empezaron a batear todos, o sea, les pegaban hasta, o sea, a todos les pegaban hasta por debajo de la lengua, pues, o sea, bateaban porque bateaban, hubo walk-off, hubo
hubo ganadas con white pitch, con hits, con dobles, o sea, Se ganaba como sea. se ganaba exactamente como sea, o sea, no había un juego definitivo así por el cual no vamos a ganar con jonrón, no vamos a ganar por esto. O sea, no, había muchas situaciones por las que se ganaba de diferente manera. Entonces, eso era lo increíble y la sorpresa, además de los jugadores que, ahora sí que los jugadores sorpresa, en este caso como Treviño, que fue, o sea, fue una de esas historias que te quedas, o sea, esas historias que llegan para quedarse en el Bronx, pues. O sea, un jugador que su sueño fue jugar aquí con los Yankees, de la manera en que llegó, la manera en que se unió al equipo, después los juegos que definió el día de cumpleaños de su papá. Entonces, todos esos detalles, esas historias son las que te quedan de esta temporada, pues, y de la primera mitad, porque fueron unos Yankees en la primera mitad y otros Yankees totalmente diferentes en la segunda. Entonces, y como dices, sí se prolongó y yo lo dije, o sea, en algún momento yo lo dije de que siempre hay un equipo antes y después del juego de estrellas, pero a la madre, o sea, estos cabrones se extendieron demasiado, o sea, te estamos hablando de que, ¿qué te gusta? Un mes y medio Más o menos, más que del mes. estuvieron jugando malísimo, malos, mal. O sea, en general, hablando de picheo, de relevo Fueron, y de fueron ofensiva. unas 5 o 6 semanas, mínimo. Sí, fácil. Entonces, eso era lo que nos preocupaba a nosotros, de que se extendiera de más esa racha y llegar a esta altura de la temporada, ya ser, o sea, final de temporada, playoff, y que tuvieran ¿qué te gusta? Ese mood, esa constante de malos juegos, entonces sí nos iba a pegar y se dio los Mets son un claro ejemplo de eso. O sea, ahorita, pues, estuvieron, ¿qué te gusta? 180 días más o menos, no, menos, no, sí, 180 juegos. O sea, estuvieron en primer lugar y la última semana, ¿qué te gusta? Los alcanzó Atlanta y valió madres. O sea, Ujú. se los comió esa mala racha que tuvieron al final de temporada. Y nosotros, bueno, yo en lo personal, ¿qué te gusta? En agosto, septiembre, yo tenía esa, Ujú. esa, esa Todos. preocup- esa preocupación de que nos fuera a pasar algo similar. Obviamente, apenas va a empezar la pretemporada perdón, la postemporada para nosotros, pero cerramos, digamos, de diferente manera. O sea, Sí, cerramos sí. con un equipo más unido. Y recuperando lesionados también. Exacto, sí, Aquí la única consecuencia, a lo mejor grave, que se tuvo de esta mala racha, de no poder responder, o sea, o salir de esa mala racha, pues en los tiempos a lo mejor normales de un equipo, unas 2 semanas, 3 semanas, cuando mucho, es la cuestión de que pues no fuiste el número uno de tu liga. O sea, sí, ya de ahí ya porque, perdiste porque tenías mucha ventaja porque sobre lo eso. tuviste, o sea, Lo lo tuviste tuviste mucho tiempo, un poquito más de la mitad de temporada estuviste sin problemas para ser el mejor equipo, no de la liga, de ambas ligas. O sea, el mejor récord pudiste haberlo hecho. No se obtiene y eso, ¿qué te puede costar a la hora de enfrentar, si es que se da una posible serie de campeonato entre Astros y Yankees, pues que no tengas la localía? Entonces, exacto, eso es un punto a mencionar que sí, que la afectación no fue tan catastrófica como en algún momento lo llegamos hasta imaginar o ya estaba muy cerca de convertirse en realidad a la cuestión de eso, pues que sí hay una situación que sí va a haber alguna consecuencia y esto puede determinar sobre el curso de una serie de campeonato, pero bueno, pues ya, primero lo primero, que es esto, pero creo que la lectura, pues te digo, es parecida de este equipo y prácticamente pues irnos a lo que comentamos ahí en redes sociales, pues el MVP, por ejemplo, el jugador más valioso de la temporada, yo creo que no hay problema de que pues es Aaron Judge. sí, Sabemos que es el MVP, que todo el mundo lo va a mencionar, no lo vamos a nombrar, nunca lo mencionamos como bombardero de la semana, y esto es nada más una mención de lo que ustedes dicen, nosotros si pensamos o no, pues adelante para que no crean que lo vayamos a salar, ¿no? Entonces, ese es el como número uno. La cuestión de pues el premio al mejor lanzador, que aquí yéndonos un poquito más a la cuestión de a lo mejor, pues un abridor,
porque pues por la dinámica que se tiene, pues si podemos mencionar un relevista y un abridor, pues en este caso creo que Néstor Cortés Sí, por cumplió mucho. lo que debió hacer. Cole nos quedó a deber mucho, inclusive pues lo estamos poniendo en duda para un inicio de serie de postemporada, Inclusive él que lo dijo en una declaración de sí, que que igual pues él no estaba ahí para ser el número uno de la rotación, sino apoyar al equipo, pero sabemos que igual pues iba a ser difícil esa decisión. Total de que hoy Aaron Bond dice, no, pues ahí que el primero es este güey y luego Cortés. Entonces, pero creo que Cortés cumplió de maravilla pues ese y rol demás, o sea, de más. O sea, fue su primera temporada como abridor, una temporada completa como abridor del equipo de Nueva York, con una efectividad de la que pues hace mucho no teníamos una efectividad dentro de las mejores en un pitcher abridor con ese número de entradas. Y en la cuestión del relevo, pues hubo varios en su momento. Holmes que nos respondió ante la situación de Chapman, que ahorita vamos a comentar en qué terminó. Y es una la situación novela. que terminó donde pues, todos lamentablemente sabíamos que iba a terminar. Y digo lamentablemente porque pues qué triste que sepamos en dónde va a terminar y no se haga nada para evitarlo o para pues no tener que decir, no, pues ya sabíamos que iba a pasar, como lo Sí, dijo Cashman el día de hoy. Entonces Holmes, pero en este caso, por ejemplo, King, el King, mismo güey. Marinacho, pero lo de King fue, yo creo que punto aparte, así como con lo de Néstor Cortés. Entonces Sí. creo que a la par estos estarían, de mi punto de vista, no sé tú qué opinas de eso. No, no, no. De hecho, en este caso, concuerdo con lo que de Néstor Cortés, porque Néstor Cortés le daba otra cara a la rotación. O sea, y todavía me acuerdo, por ejemplo, esa jugada ya en los primeros juegos, güey, que se tiró así en Bueno, primera. pudo haber sido el cambio de chip, esa Exacto. jugada, porque antes de eso estaba jugando muy mal. Porque, exacto, güey, o sea, son esos tipos de destellos, güey, que le daban a los Yankees otro chip. O sea, lo Y mismo pasó. no fue contra Cleveland, no me Mm, acuerdo. no, no, la neta no me acuerdo. Lo que sí me Según yo, acuerdo a lo fue, mejor pudo haber sido con los Guardians, ¿eh? pues, chance y sí, pero la verdad no me acuerdo, pero sí me acuerdo que sí estaban jugando de la fregada y Sí, sí. esa jugada les levantó porque ese juego se ganó. Ese, Sí, sí, es ese que, juego, y lo platicamos en un episodio, ese pudo haber sido exacto. el de mitad de temporada, aquí, ¿cuál pudo haber sido el cambio de chip? Eso, la hacerte de cabeza siendo, y aunado a todo esto, la cuestión de la constancia. Néstor Cortés es el claro ejemplo de si hay constancia en tu chamba, en lo que haces, en la cuestión del terreno de juego, pues las cosas se van a dar. Fue constante, fue una situación Exacto. de, sí tuvo sus malos juegos y todo, pero no tan pésimos como para que se le viera tan afectada la efectividad. En este Sí, caso, entonces, creo que igual esa constancia es lo que le hizo falta en la cuestión de la ofensiva, no hubo esa constancia. sí, sí, en este caso, pues la ofensiva sí tuvo muchos altibajos, o sea, la verdad. Y, y se ganaban juegos por el picheo, porque la rotación, a veces que estaba en el top, o sea, estaba en el top de las grandes ligas. Después estuvo el relevo, que, o sea, estamos hablando de que en un juego entraban cuatro pitchers y a los cuatro pitchers no recibían hit, no recibían carreras, tenían, no sé, un ponche, dos ponches cada uno y se cerraba con Holmes, después, o venía King en este caso, o sea, había mucho dinamismo y todos en el orden correcto funcionaban, pues. Ya después vinieron los altibajos, en este caso de Marinacho, la lesión de King, que pues, o sea, lo lamentamos desde el día que la supimos, o sea, y que la seguimos Sí. extrañando ahorita y se va a extrañar en No, no, playoff. y es que playoff va a ser, O sí, sea, sí, en playoff, pero o una sea, situación quisiéramos que normal, regresara. pero esos altibajos a nivel, por ejemplo, Marinacho, el mismo King, si en algún momento lo ha tenido Smith, se vale porque son morros. Sí, sí, sí. Sabes que los puedes tener. El caso, por ejemplo, de lo catastrófico que ha sido Britton, el caso de Chapman y todo, son cuestiones que dices tú, es una diferencia, pues. Y la constancia está de Néstor Cortés, si recuerdas tú, esas salidas en la peor racha de la temporada, en esa horrible racha que casi cuesta la temporada el equipo de Nueva York, la cuestión de ese juego en San Luis, esas salidas que realmente eran pues para cualquier igual Cole en algún momento de esas salidas que dices tú, ¿cómo no puede ganar el vato? No le pueden dar el triunfo si permitió una carrera o no permitió carrera. Exacto.
Y esa situación, ¿no? Hay que darle beneficio también a la cuestión de la gerencia, que si bien es cierto en su momento, y pues falta verlo, pues en postemporada, qué tanto resultado te puede dar. Pero, por ejemplo, lo de Montgomery, que sí en su momento se vio como que, híjole, pues es que no tienes a este güey activo al center field, por el que lo mandaste, luego traes a Montes, Montes ahorita ya no está para postemporada, No, ya o no. eso parece indicar. Y esa situación no quiere decir que le demos el crédito total a la directiva porque falta ver el resultado final realmente, que si logras el campeonato, para eso hiciste el movimiento, pero pues al final de cuentas Montgomery, siendo con una racha del equipo, lo que tú quieras, pero terminó siendo el Montgomery que en algún momento demostró ser en Nueva York. Esa inconsistencia de repente tirar una joya de picheo y unas salidas muy buenas y de repente tener unas pésimas salidas en donde te empiezan a conectar y no tiene manera de recuperarse. De cómo salir Seguirá, del... seguirá la situación ahí porque igual te digo, te trajiste a Montas no en la cuestión del cambio directo, pero te lo trajiste para suplir esa situación cuando lo ideal hubiese sido traértelo y mantener a Montgomery, pero en este caso ante la situación también de Hicks, de la lesión de Stanton y todo, pues también necesitabas tú en la cuestión del jardín cubrir esa Otros situación. jugadores. Entonces, ahí hablando del pitcher, pues eso es. El relevista, pues yo creo que pues, también tendría que ser ahí. Podría ser en algún momento la mitad de temporada de Holmes, pues fue muy buena. Después, yo creo que sí le atribuyo mucho esa baja de juego a la situación de lesión que tenía, que a lo mejor no No, fue no estaba al tan, cien por sí, ciento no estaba al 100 y se veía porque la situación era muy evidente que de repente de un día para otro, por más descontrol que puedas tener, a menos que sea Chapman, tienes que volver en algún momento y él se veía que volvía y de repente venía con esos lanzamientos que eran efectivos para él, pero no le estaba llegando, entonces era una cuestión o de mecánica o de lesión y creo que al final pues se dio la razón de que la lesión pues sí le pudo haber afectado bastante, pero creo que King se lo lleva porque pues al final de cuentas sin esa lesión posiblemente hubiéramos visto una temporada del sueño para Su- este muchacho. Entonces creo que el relevista, pues sí, yo también se lo daría a King sin problema, ¿no? Sí, 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 o sea, de ahí creo que no hay duda. Y inclusive, o sea, digamos de que el tiempo que tiene fuera, independientemente de eso, sabemos la calidad de juegos que tuvo. O sea, hasta el tiempo que jugó, no necesitó, no sé, lesionarse la semana pasada para poder ganarse ese lugar o ese reconocimiento, pues. Exactamente. Y, por ejemplo, en la cuestión de una revelación, de la sorpresa del año, pues puede ser, Uf, también puedes incluir a Cortés, puedes incluir a King, pero ya si nos vamos, la última etapa de la temporada de Igachoca, que nos había sorprendido en pretemporada, se desaparece toda la temporada y sí, vuelve al final con esa situación cuando precisamente Treviño se apaga. Treviño es una carta, yo creo, de las más fuertes para esa revelación, pero también, si bien es cierto, si tuvo su bajón como todos, también la situación de este morro de Cabrera, lo que viene en el momento que viene y cómo revoluciona al es, equipo en esa situación. Entonces creo que, o sea, ahí sí, por consistencia, por lo que fue el año y lo que no te esperabas y los momentos emblemáticos que tuvo Treviño, pero creo que al final de cuentas en la etapa más dura del equipo, quien sacó de la la casta temporada. y quien vino ahí a traer ese revulsivo, pues fue Cabrera. Sí, o sea, hablando de la primera de la primer parte de la mitad, perdón, de la temporada, esa jugada de Cortés fue la que cambió, así, digamos, de que ¿Sí? esas ganas de jugar le cambió al equipo en ese momento, de que cabrones, o sea, si el pitcher está haciendo eso, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, o sea, entonces, y de ahí surgió pues toda esa primera temporada casi perfecta que tuvimos y excelente. Sí, Entonces, ya hablando después del juego de estrellas, la llegada de Cabrera tuvo mucho que ver porque llegó en el momento peor de la temporada para los Yankees y le dio un chip totalmente diferente. El morro venía con la actitud, venía con un friego de exacto. ganas de jugar. El morro venía a partirse, ahora sí que partirse toda la madre en el campo, güey, para Sí, darse y para conseguir ese puesto por el que muchos pues sueñan, o sea, muchos quieren esa oportunidad
Y este cabrón llegó, la agarró y no la soltó, güey, porque literal jugó casi todos los Y, juegos y es que desde te que digo, llegó. no, no solo eso, o sea, lo que tú comentas está excelente y aparte, abonado a eso, le podemos agregar que no solo en esa etapa difícil, o sea, ahorita está considerado como titular para postemporada, o sea, Sí, güey, en o el sea, equipo de Nueva York, ¿sí me entiendes? Recuperando lesionados como el mismo Bayer, como Stanton, en esa clase de line-up todavía con DJ, el mismo otro pelotero que se me olvidaba, que de bueno, de mediados de temporada, que Carpenter llegó así Carpenter, como que en güey. mayo, oye, güey, pues ha hecho la mano, retirado, cáele a jugar y el vato, aparte con esa garra, con esas ganas de como si fuera novato, entonces pero creo que sí Cabrera, tío, por el momento en el que se encontraba el equipo y por la juventud que tiene y el ganarte ese puesto, porque Carpenter igual si estuviera ahorita considerado como titular, que creo que no va a ser en el lineup titular, Carpenter pues ya es Carpenter, ¿sí me entiendes? Entonces Sí, sí, el o sea, hacerlo como morro en el momento más crucial de la temporada, creo que le da ese valorcito sin demeritar lo de Treviño, sin demeritar lo de Carpenter, no, creo porque que es que Cabrera, son historias totalmente distintas, pues cada una tiene lo suyo, o sea, cada uno llegó en el momento en el que tenía que llegar, entonces, o sea, hablando de Treviño, pues es una historia yanquista que tú la agarras y te encariñas de la historia, pues. En el caso de Carpenter, pues sabemos quién es Carpenter, o sea, no es un novato que jugó como novato porque lo dimos como novato del año, porque de la manera en que estaba jugando. Entonces, sí, hasta antes de la lesión. Y en el momento que llegó Cabrera, o sea, llegó alguien a debutar y desde el inicio, desde el juego uno se vio las ganas que tenía, pues. Y sí. esa conexión que tuvo con el público. Increíble, o sea, agarrando la granada y tirándola. Entonces, o sea, te estás hablando de que es alguien que llegó para quedarse en el equipo de Bronx. Y menciones especiales, esa consistencia antes de estos problemas de lesiones de Rizzo, posición fundamental, un elemento fundamental también en la cuestión del liderazgo de todo. Es tanto que, si bien es cierto, también se perdió mucho de la temporada y tuvo a su regreso, un regreso complicado, pero terminó haciendo, pegando 31 cuadrangulares, que es la mitad de lo que hizo George. Sí, Sí es cierto, pero dices tú, bueno, para la temporada y lo que se perdió, pues es un número o sea, es un bastante bueno exacto. que nos da a entender que el equipo de Nueva York sigue, toda la temporada dijimos que la dependencia del cuadrangular para el equipo, pues sí es predominante, pero Y no también es con para esas menos, pues, o adiciones sea, es como, nuestro apodo, o sea, sí, pero por ejemplo, sí, pero por ejemplo Cabrera, el mismo Bader, que Torres, que también de repente sí tuvo su bajón, pero revivió esta temporada y se prendió en el momento más importante de la temporada, que es el final, que esperemos le llegue esa golita todavía para postemporada, no se nos apague. El que sí vino de más a menos, pues DJ con la cuestión de su lesión, el Mejio, pero creo que eso es, pero en general es eso. Y la cuestión de la desilusión, pues tiene que ser en alguien que tenía las expectativas. Yo en mi caso con Chapman, por ejemplo, no lo puedo decir como decisión porque yo ya sabía que iba, yo y muchas veces sabía lo que iba a dijiste, güey. terminar ahí. Sí, o sea, yo sé que en algún momento va a pasar. No me esperaba lo que pasó, o sea, lo que vamos a comentar ahorita, pero creo que no lo pondría ahí. El caso de Hicks, sí es cierto, sabemos que no es muy bueno, sabíamos que venía de estas cuestiones de lesión, pero por ejemplo, siempre fue un bateador en el cual esperaba muchos lanzamientos, le daban muchas bases por bolas, tenía buena defensiva y podría ser a la desilusión que no es que me esperara tanto de él, sino de que por lo menos lo mínimo que sabe hacer con una cuestión de salud durante la temporada lo podría llevar a cabo y no lo hizo, por eso yo pongo ahí en ese reglón de quién te decepcionó en la temporada, puede ser él porque sí, no es que tuviera una expectativa, pero tenía algo que era, si hace lo mínimo que tiene que hacer el vato, puede estar ahí, sin importar que sea el mejor o algo, si cumple la defensiva y cumple con ponerse en base como sea, creo que es suficiente pues para hacerlo porque igual puede correr bien las bases y todo y no hizo eso, se equivocó al correr bases, se equivocó a la En defensiva, la andaba defensiva, no. desesperado por querer pegar hits cuando se metió en una racha increíble de no pegar ni un maldito hit,
Entonces estaba cabrón, las actitudes, los comentarios que se aventó, o sea, de repente, pues esas cuestiones son, entonces para mí es el jugador que más me decepcionó en la temporada. Sí, en este caso, hablando de Hicks, pues sí, cierto. Hubo una excepción porque tú sabes la calidad de pelotero que es. O sea, una de las jugadas más impresionantes que yo tengo de él es de un atrapadón que se aventó en el jardín central hace como 3 temporadas. Entonces, sabemos la calidad de pelotero que es a la defensiva. Y esta temporada ha sido una temporada para el olvido para él, tanto defensiva como ofensivamente. Entonces, cometió errores infantiles, así, o sea, prácticamente infantiles en los jardines Y y, costosos, y y costó, costosos. ajá, sí, pues porque o sea, puede, puede ver el error, te cuesta una carrera, pero si se gana el juego, pues no hay problema, ahí quedó. Pero te costaba la victoria, o sea, había una derrota de por medio en cuanto a tus decisiones. Entonces, sí fue Y una, el momento y bien en claves de momentos temporada. claves de la temporada, exactamente. Entonces, hay temporadas para el olvido y en este caso para él es una de ellas. Y sí es cierto, pues nosotros esperamos mucho de él porque sabemos lo que trae. O sea, no es el gran jugador, no es la gran estrella, pero sabemos la calidad de jugador que es y no llegó ni siquiera al mínimo de eso, pues que, por ejemplo, Higashioka, o sea, sabemos que no es el jonronero, no sabemos que no va a ser la gran ofensiva, pero defensivamente te cumplió, sacó muchos corredores en segunda base, tuvo una buena defensa y súmale ese buen momento que tuvo al final de temporada, pegando creo que hasta 4 cuadrangulares o más, no recuerdo exactamente cuántos, pero era Sí, eso. por ahí. O sea, tuvo una gran pretemporada que nosotros al momento lo llamamos como a la madre, qué decepción de que fue el mejor jonronero en pretemporada y iniciando la temporada se vino para abajo ofensivamente, pero cerró de una manera en que llegó el momento en que eso se te olvida, pues porque dio de lo mejor de él, pues en este caso Hicks a lo mejor sí lo quería hacer o lo intentó, pero la presión se lo comió, pues porque prácticamente se veía en turnos que se ponchaba o que hacía malas jugadas, pues tiraba el bat, tiraba el casco, se quitaba las guanteletas así como casi trozándolas, entonces pues la verdad te veías que estaba frustrado, pues y al igual que lo que le pasó a Galo, o sea, a Galo también le pesó ese tipo de detalles, cambió de equipo y ahorita pues a lo mejor nos topamos allá en la Serie Mundial, que es la Serie Mundial que yo estoy esperando. Puede, puede ser, y de hecho, pues esa fue una de las controversias en declaraciones del mismo Hicks, que cuando cambian a Galo, el trato que tiene, las entrevistas que da Galo, pues dice, es que así como diciéndole aquí eso es lo que le faltaba, que te apapache un poquito más el cuerpo técnico, la situación, y tú, güey, no, o sea, no porque a Galo vayan y le digan, no hay pedo, güey, te vas a aliviar y todo eso no te iba a servir de nada aquí. Aquí era agarrarte los de estos y ponerte a hacer lo que tienes que hacerlo. Te digo, con lo mínimo Hicks hubiera cumplido. No estamos hablando Sí. de eso, era lo mínimo. No se le está pidiendo que fuera el líder de cuadrangulares, el líder de producidas, no. Mira, Un tú buen, párate ahí como los mismos receptores, pues. Se sacrificó Urchela por traerse, por zafarse de Gary Sánchez, exacto. pues dice, lo que estás esperando en los catchers no es traerte al mejor ofensivo, porque en Gary lo tenía, es un buen ofensivo. La situación aquí es que te cubra bien la receptoría y Defensiva. te puede manejar a los lanzadores. Y Gachoca y Trevello cumplieron a la perfección y no hay bronca si no te producen, porque cuando estuvo apagado Trevello y cuando estuvo apagado Gachoca no O sea, había pedo. había una No le unión habíamos de entre ellos dos, emoción. güey. Claro, pues sabíamos que para eso no estaban ahí, que le tocaba a LeMahieu, le tocaba a George, le tocaba a Stanton responder a la ofensiva, pues no a él. No le íbamos a quedar la situación de que no, qué macana ese Gachoca, pues no batea, güey, no está ahí para eso. No, Está ahí para otras cosas. Si empieza a exacto. fallar en lo que está, pues entonces sí, Entonces pero ahí no, sí ya la neta, preocúpate. ahí sí, si pudiéramos no tenerlos en el line-up para que bateara otro, pues lo tendríamos, pero pues lo tienes que acomodar ahí de octavo, de noveno, en tu line-up, pero no están para eso y todo lo entendíamos, que el caso, por ejemplo, con Gary era, aparte de que te tiene que cumplir una defensiva, Gary sí era un pad importante que si se apagaba, pues sí era una dependencia también de él. En este caso no, ya entendimos muy bien el rol
creo que también Boone lo entendió Sí, perfectamente, lo llevó a exacto. la perfección y en esas situaciones de combinar para que no, pues no se lesionaron al final de cuentas. Quiere decir que fue un manejo muy quirúrgico, pues a la hora de decir, que es la situación de Aaron Boone. Nos decepcionó con las jugadas que inició muy bien, robando bases y toques de bola y todo. De repente volvió a ser el Boone que todos conocíamos, tenía sus destellos. Al final de cuentas, logró pues tener esa consistencia y en el peor momento sí sabía hacer sus mismas declaraciones y todo, pero creo que el puntito ahí sobre otras temporadas, creo que aún sí estuvo por encima de lo que podríamos esperarnos de él. Sí, exacto. O sea, ya, y por ejemplo, ahorita ya a final de temporadas podemos decir que le funcionó. O sea, le Ujú. funcionó todo eso por lo cual nos enojamos durante toda la temporada, todos esos cambios, todas esas No, rotaciones es que de line-up. O podemos sea, decir que hay cosas a mejorar, pero cumplió a creces. exacto. O sea, le funcionó en eso que tú comentas, de que le dio tanto juego a todos que no lo sobrecargó. O sea, Ujú. a lo mejor sí con algunos sí se pasó, por ejemplo, con LeMahieu, que tenía sus Con detalles ahí, que, Holmes, con Holmes, pero en general se podría decir que cumplió ese rol de poder, pues de poder manejarlo le de cierta salió hasta lo manera. de George, que decíamos, ¿cómo lo tiene jugando a final de temporada nomás para el récord y que acá, que Sí, o allá? sea, Mira, 56 juegos seguidos, o sea, sí, increíble, o sea, sí, increíble. y total de que también en la situación del último juego que dices tú, bueno, pues ya lo va a meter a lo mejor para que logre el 63 y todo, no, pues se lo guarda y ahí dice, ya O cumpliste, sea, es ya, así. ajá, Mantuvo, se vio como ese manager que debe ser, de líder. O sea, de esas situaciones de, también lo vimos, sí es cierto, dejaba de repente a Cole esos después de los 100 lanzamientos y todo, pero hubo momentos en donde aplicó y tan es así que el día de hoy Chapman no está en el roster de playoff, porque, ok, me faltaste la práctica, indisciplina y todo, sé que te van a necesitar porque mi peor situación ahorita en el relevo se está dando, que sí. posiblemente te necesite y lo hizo tan ese, o sea, ese aplicó ese liderazgo de no quiero a nadie que me vaya a pudrir el vestidor ni nada y a la chingada. Y cosa que en otras épocas hubiéramos dicho jamás lo va a hacer. Yo pensando, si no hicieron eso cuando pasó lo del tatuaje con, con Chapman, Exacto. ahorita menos lo va a hacer y pues fue una sorpresa, Que lo vas a necesitar. claro, O y sea, que posiblemente vamos a rezongar y vamos a decir, no, pues es que lo tenías, ¿para qué no lo traen al vato en algún juego? Vamos a rezongar de eso, pero creo que es la mejor decisión porque no por el hecho de lo del pelotero, la mejor decisión porque estás demostrando que si alguien no cumple o hace su chamba ahí, exacto, o sea, ahorita ya estás para ganar, no te va a andar dando la palmadita que en algún momento quería Hicks y todos, o sea, así seas Aaron Judge, Stanton o algo, si en esta situación necesito esto de ti, no me lo puedes dar, bye bye. es que es una actitud que tú o sea, es una actitud de falta de respeto hacia el equipo, hacia tus compañeros, güey, que se están partiendo la madre, que están entrenando, se están preparando, güey, y que tú tengas una sesión en vivo preparada con una sesión de picheo, perdón, programada, y que te valga madre y decir, ah, no, ¿sabes qué? No voy a ir. O O sea, no, es que güey, eso güey, tal, pero ya no lo había dejado ver. Lo del tatuaje fue a mitad de temporada cuando más se necesitaba, cuando estaba valiendo madre Holmes también, y el vato hace eso en su regreso, y es lo que comentamos fuera del aire. ¿Cómo esperas que una directiva tan seria del mejor equipo de grandes ligas, a nivel historia y todo lo que tú quieras del equipo de Nueva York, salga hoy el gerente como Cashman y diga da esas declaraciones de decir, la verdad, sí me sacó onda, pero igual me lo pude esperar de Chapman, porque ya se había visto la falta de compromiso. Queríamos nada más saber si estaba dentro o no, y con esto pues nos comprueba que no, y dices tú, oye, ¿por qué te esperaste tanto tiempo? Pues, o sea, ya sabías, yo sabía, se los comenté toda la temporada de los episodios, y no y es por sí. acá de que no, igual tú lo comentaste todos. Sabíamos que en algún momento lo iba a cagar, no sabíamos que en tal magnitud iba a ser, y lo que ahora sorprende es eso, el momento y la situación de que en realidad, o sea, pudiste saber, no dependido de él en otras circunstancias, pero ahora donde, te lo platicamos en el episodio pasado, donde le duele al equipo de Nueva York al día de hoy, es el Ese es relevo. cerrado. Está recuperando, sí está recuperando lesionados, que ahorita ya vamos a hablar del previo de la serie divisional, pero creo que esta sí.
Y ya para cerrar nada más el tema, que lo ampliaremos ya en un programa especial al final de temporada, esperemos celebrando el campeonato, la cuestión del peor jugador, que de ese peor jugador, pues creo que no hay más, o sea, el que podía estar, lo de Chapman, pero yo lo descarto porque yo, o sea, ya ni esperaba nada, ni lo contaba yo en mi mente, para nada, pero pues debe de serlo, o sea, sí debe estar ahí, pero en cuestión de Galo, Galo se le dio todas las situaciones, se le dio juego, se le trajo, mostró cosas importantes en la parte final de la temporada pasada y simplemente no dio el ancho, no respondió, le ganó la presión, lo que tú quieras, y era un martirio verlo a la hora de estar en la caja de bateo y su Sí. cara, su infelicidad, o sea, realmente, y cómo estaba sufriendo, él mismo lo declara, dice, o sea, yo sé que fallé, yo sé, o sea, fue una situación del peor jugador de la temporada, está sin duda en él, pues, o sea, no es de que sí nos esperamos cosas de él, pero lo que ya pasó a la situación mental, a la situación de sus expresiones en la cara, cómo sufría, cómo le dolía estar ahí, o sea, te daba hasta lástima el vato. Sí, exacto. De hecho, eso iba a comentar. O sea, por ejemplo, a la diferencia de Hicks, con Hicks te da coraje. O sea, Ah, tú literal. todavía O estás sea, en esa situación, o sí. sea, con Hicks te daba coraje, güey. Pero al ver a Galo, o sea, literal, llegaba el momento que tú decías, a la madre, pobrecito este cabrón, güey. O sea, llegó el momento en que te dices, güey, a este guato ya, por favor, siéntanlo, sáquenlo o denle un cambio, denle un descanso, ¿qué te gusta? Unas 3 semanas, si tú quieres, que es como el mismo descanso que se le dio a Chapman en su O momento. él en su momento era de ya prácticamente un día va a salir con una playera que ya cámbienme por piedad, por amor a Dios, o sea, ya, Exacto, o sáquenme de sea, aquí, pues. sí, al igual que Hicks daba, llegó su momento de que daba esos batazos, esos cuadrangulares, que se ganaron juegos con esos cuadrangulares, igual de igual manera con Hicks, y que hacían que se te olvidara todo el desmadre que traían en este caso como ofensiva, porque si lo que sí podemos decir de que Galo ofensivamente andaba por los suelos, defensivamente la verdad anduvo bien, o sea, Sí, siempre no cumplió. siempre cumplió, no fue esa decepción, vaya, a diferencia de Hicks, que fue en todos los aspectos. Entonces, sí, con Galo fue una decisión más, perdón, fue una situación más triste, se podría decir, porque se le notaba en su cara que no quería estar ahí. O sea, a Hicks se le veía Exacto, enojado, eso, a Hicks se le veía sí. enojado porque por más que quería él, no daba los resultados. Y a Galo se le veía triste o porque así de plano la presión no podía con ella, no se ponchaba y en lugar de enojarse se agüitaba, güey. O sea, se veía una cara de tristeza, güey, que no podía, o sea, no. Literal, hasta los camarógrafos no le quitaban el zoom de su No, no, cara no, en sí. camino al Era muy, dugout, güey. O sea, era, entonces, era muy triste dentro del dugout y todo, era una presión. Y te das cuenta, pues nos llega otra vez la situación de que no es cualquier cosa jugar en Nueva York, no porque seamos los aficionados al equipo, es que no es cualquier cosa, es una y se presión notó, güey. totalmente. Se notó cuando se Se va a los notó Dodgers, que cuando es fue a otra los franquicia Dodgers, güey. importante y no es lo mismo, pues. O sea, que exactamente, eso es una franquicia, o sea, no se fue a los Orioles, pues, o sea, se Ujú, fue ujú. a otro equipo que tiene sus flashadores todos los días y llegó pegando hits, pegando doble, pegando cuadrangulares, o sea, llegó bateando, güey, pero se le veía con un semblante diferente, o sea, totalmente diferente. Y sí, cierto, pues yo a veces que digo, sí, cierto, no, ¿cómo puede pesar tanto una jersey? Pero No, en ese tipo de casos tú te das cuenta que sí pesa, o sea, una no, jersey. imagínate toda una ciudad, toda la atención de la televisión, todo, que todos los días veas tú publicaciones tuyas de que peor juego, el peor Exacto. jugador, gracias a él se pierde, no sé, o sea, imagínate todos los días desayunar o que te encuentren acá y te griten que te vayas, que no sirves para nada, o sea, debe ser, porque eso es lo que pasa en Nueva York, eso es lo que pasa, la Sí, o prensa te sea, acaba, la afición te incluso, acaba, los mismos, tu entorno, o sea, tus vecinos, todos te van a hacer caca, o sí, sea, sí, y eso le pasó a Hicks en ese juego donde hubo un batazo así pegado a la línea
y que le pegó en el guante, le dejó caer y se quedó recargado así en la Fue barda, para- así como decir, lamentándose cuando los corredores de primera y segunda ya estaban casi llegando a Pues todavía home. estaba en juego. O sea, Sí, sí. sí, pues quedó viva la bola. Entonces, de ahí, el siguiente bateador, creo que el siguiente bateador ya fue out y el término del inning, pero de las gradas le gritaban pues que se trajeran a Galo. O sea, que se traigan a Galo, que se traigan a Sí, Galo. sí, sí, Y sí. a la siguiente entrada ya no entró. O sea, lo No, no, es que sentaron. eso es una presión. Y deja tú, no solo le pasaba a jugadores haciendo mal su chamba, así como el caso de no superestrellas, le pasaba a superestrellas. El mismo Derek Jeter en algún momento hasta le abucharon en Yankee Stadium con una mala racha. O sea, le pasa a cualquier, no te perdona nada, pues, o sea, Sí, y tienes 2 semanas, aunque hayas tenido, les haya regalado 5 series mundiales, tienes un día de 2 semanas mal, pues te vas, te acabas, sí, sí, se sí. acaba la gente. O sea, y es, digamos, como que la ciudad de Nueva York pesa. O sea, hablando de, por ejemplo, una situación que le pasó a Scherzer hace 3 días, de que en el primer juego recibió 6, 7 carreras y cuando lo cambiaron, que llegó el relevo, lo despidieron abucheándose cuando fue uno de sus mejores pitchers en toda la temporada. Pero si no respondes a la hora cero, entonces pues te va mal. O sea, ahora sí que seas el hombre quien seas. Pues sí. Bueno, pasamos rápidamente al análisis de lo que se viene. Primero vamos a ver, hablar de lo que se recupera. Parecer Holmes se recuperó. No, a lo mejor para el primer juego no podrá estar. Estamos en busca de un cerrador. Va a ser el que se la rife más en estos juegos. El, Ya el dijo Boone cerrador, que puede ser Taylor, puede ser Horst, puede ser Peralta, que se recupera también, gracias a Dios, Peralta. Puede ser Efros, puede ser el mismo sí. Triviño, que lo manejamos en algún momento. Realmente él va a probar, Yo según la en su circunstancia del momento, juego. lo dije y yo creo que más de que un cerrador fijo, o sea, que le dé literalmente el rol de cerrador, yo creo que el cerrador en ese momento del juego va a ser el que llegue mejor al octavo inning. O Sí, sea, sí, sí. si te trajeron el séptimo y vas a salir para el octavo y saliste bien, prácticamente te van a dejar para el noveno. O viceversa, si te trajeron para el octavo y saliste bien, te van a dejar para el noveno. O sea, es el que venga mejor en ese momento del juego. Yo pienso que así lo va a hacer porque así lo estuvo haciendo los últimos juegos de la temporada. O sea, no dándole ese ¿cómo se le dice? Ese puesto, digámoslo así, a un pitcher en específico, Y porque ya así lo manejó. con lo de Chapman, pues ya nos deja claro que Sí, yo creo que no, va a venir por ahí, ¿no? Entre las cuestiones de que sí esté al 100% alguien y no, pero bueno, recuperan a Carpenter, que en la sesión de bullpen ahí le pegó home run a Néstor Cortés, así que creo que ya viene por viene ahí. bien. Viene por ahí. El Benintendi, pues sí, creo que no, pues al menos para la serie divisional no creo, y sería bien Mm, arriesgado en una serie de campeonato ya traértelo por la cuestión de pues el ritmo y sobre todo a quién vas a enfrentar, ¿no? O A lo sea quien mejor, gane de Mariners o de Astros, pero creo que no sería lo prudente ya. exacto, a lo mejor, bueno, sí, sí es cierto que comentaron que iba a estar listo en caso de una serie en este caso contra los Astros, pero en este caso yo creo que a lo mejor no como bateo, sino como corredor emergente se podría utilizar Puede porque ser. es una Sí, buena, porque es buena puedes velocidad. tener, en el roster puedes adicionar a Lo Castro, si vas a tener así, o el mismo Hicks, si lo vas a tener ahí en el roster de la postemporada, pues puedes adicionarlo para una serie de campeonatos, hacer ese movimiento y todo. Sí, Ya dijo que Peraza se queda para esta serie divisional en el roster, el mismo Hicks ahí va a estar. Pues ya está Stanton recuperado, George descansado, Cabrera creo que se va a meter ahí en el lineup titular, Lemegio debe serlo, el caso de Torres posiblemente también deba estar, o el caso de Lemegio puede ahí rotar con la cuestión de Donaldson y él, la situación de Rizzo en primera base creo que debe estar, aunque ahí está practicando Carpenter también por la situación de que saben que Rizzo no, pues en cualquier momento puede bajar en la cuestión de lesión o ese juego donde lo tienes que descansar y todo, sabiendo que también tienes pocos zurdos a la hora del bateo.
Entonces creo que Treviño y Gachoca pues ahí va a estar, la rotación de 3 porque es una serie divisional de 5 juegos a ganar Sí, 3, entonces creo que se maneja eso muy es bien. una serie Así deja rápida, güey. libres a Tailón y a Germán que te pueden cumplir un relevo Reloj largo o la largo. cuestión de traerlos a la hora de octava, novena entrada. Creo que se puede manejar ahí bien. Tu primer abridor Cole, sabíamos que iba a ser difícil aún con la temporada de Cortés, creo que le da el beneficio de la duda. Este, después Cortés y Severino, que creo que ahí en la cuestión de Severino, pues ahí es donde tratarías de buscar de que posiblemente no te dé los innings que te pueda dar Cole y Cortés. Sí, 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 en este caso yo creo que con Severino va a tratarlo como lo vino tratando al final de temporada, en esos últimos juegos, de que era 5 innings y no más, para cuidar ese detalle pues de que viene una lesión y demás. Entonces va a ser importante más bien el sentido de cómo se venga desarrollando en los juegos, porque el último juego creo que fueron 7 innings sin hit, los que dio, los que dio Sí, sí, Severino. O sea, fue un sí. juegazo el que estaba tirando y se enojó y con justa razón, pero ya tenía sus 95, 97 juegos, Lo tenía que perdón, sacar, lanzamientos. Ajá. O sea, lo lo tenía que tenía que sacar. sacar, que es la situación que hablamos con Cole. O sea, viene con 95, 97 lanzamientos y vienes y lo dejas la siguiente entrada. Entonces, en este caso, creo que debe cortar a todos con la misma tijera y en ese sentido, pues de no sobretrabajarlo, pues independientemente que sean playoff, pero hacer un buen manejo en este caso de tu cuerpo abridor. Claro. Entonces, creo que sí, la serie es contra los Guardians de Cleveland, que en las últimas temporadas siendo indios de Cleveland, pues sí se convirtieron hasta cierto punto en clientes con series bien apretadas. Sí, Hay que recordar acá que se vino de atrás también con home run de, este, que fue el shortstop, que jugaba en Philly, que se fue a Filadelfia, ¿cómo se llama? Este morenito. Se me fue el nombre del pelotero, Gregorio, Gregorius, Didi Di Gregorius, Gregorius. que pegó cuadrangular y todo, también siempre con buenos lanzadores. Cleveland es una máquina de tener excelentes lanzadores y premios a John ahí Y lo lo vimos saca de la nada, ¿no? y lo vimos en el juego, en el último juego para ganar, o sea, para ganarse su pase al, El, el al jueguito playoff. de octubre es picheo, entonces Mackenzie. el que tenga mejor picheo va a ganar la serie. Así de sencillo. Tenemos una buena oportunidad con los abridores de pelear Sí, de al tú por tú, creo que sí está bien. Y lo que te puede marcar la diferencia es esa efectividad en la cuestión del bateo oportuno, de traerte lo que puedas, si es una o dos, y con eso mantenerte en el juego perfecto. Y tu manejo de bullpen, normal, una defensiva respetable, si no es la mejor, pues que pueda cumplir. Para esos efectos, pues tienes que dejar de designado a Stanton, no puedes arriesgarte a traerlo en el jardín cuando no, tienes a peloteros, ya sea me- como más Cabrera, como rápidos. Judge, como Bader, como Hicks, el mismo Hicks, o sea, si los vamos poniendo en esa situación, el mismo Carpenter, que también lo traen de jardinero cuando pues siempre ha sido infield, pero pues puede ser el manejo ahí, tendremos que ver, pero creo que el lineup titular que lance, creo que va a ser pues algo con lo que podamos estar de acuerdo y teniendo en la banca elementos importantes que también te puedan venir a cumplir a la hora de que el juego se convierta en situación más complicada o se apriete la cuestión del bullpen y lo del cerrador, pues consistirá en eso, que cómo esté la situación del juego, qué juego sea también, qué diferencia de carreras haya, todo eso va a influir. Entonces ahí prácticamente el ajedrez que va a tener que jugar Gon, pues va a tener que aquí rifársela. Aquí vamos a ver realmente si Gon El boom, evolucionó o se quedó siendo el Aaron Boone de hace 4 o 5 campañas en las que pues sabemos que al final de cuentas le va a temblar la mano, va a hacer movimientos estúpidos de eso. Es lo que no espero. Por ejemplo, mañana, el martes, si quisiera ver un line-up consistente, que si bien es cierto, pues no se puede en la temporada y es poco probable que siempre se vea ahí un line-up consistente, pero la cuestión, por ejemplo, de no inventar. no, 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 o sea, por El caso, ejemplo, por ejemplo, no espero que de repente diga, voy a sentar a Falefa porque pues es mejor ofensivo Cabrera y lo voy a poner al de shortstop a Cabrera, no, Falefa lo no, voy a cambiar, o o sea, sea, a Cabrera debe estar espero en los que eso. jardines, güey. No, pero por eso te digo, eso espero, que no de repente saque esas cosas de Es inicio que, de serie que, de decir, no, pues Cabrera como está haciendo, pero en el jardín ya lo tengo ocupado, pues lo voy a poner a juego aquí.
sabiendo que, por ejemplo, Torres está teniendo un buen cierre de temporada, tuvo una buena temporada de números Sí, regulares, exacto. y decirle, LeMahieu no está teniendo su mejor momento, no lo voy a poner en segunda base en vez de Torres. Y No, decir, bueno, si eso alguien de tengo que entrada sería un sacrificar, error, güey. tiene que ser Donaldson. Pero te digo, eso es lo que de repente te da vueltas y ya lo ha hecho antes. Entonces, Bueno, sí, si cierto, o sea, empieza eso y respeta esa situación de quién está jugando mejor y dónde debes de jugar, creo que eso nos va a dar la idea de lo que va a ser la postemporada. Si no le vamos a sufrir mucho, puede sí, alcanzar güey, o para sea, pasar esta etapa, podría alcanzar. No quiere decir que sea un mal equipo, cerró muy bien Cleveland, siempre es un rival complicado la cuestión del picheo, pero normalmente Nueva York siempre le ha ajustado a esa clase de lanzadores, a pesar de ser muy buenos lanzadores, ha buscado la manera de ganar, y creo que este line-up se puede dar ese lujo de ajustar sobre la marcha, en verlo una y en la segunda o tercera ocasión que ver a ese lanzador y ajustarle ahí. Entonces van a ser juegos cerrados, por supuesto. No me espero barrida para no. empezar. No espero una barrida en la serie, y sí me puedo esperar un juego número 5 o sí me puedo esperar un juego número 4. Creo que ese es mi pronóstico que podría ser. Dudaría mucho que con los 3 primeros juegos pues se llevara la serie divisional, pero creo que el equipo de Nueva York, aún con esas dudas de bullpen y todo, creo que está más completo que el equipo de Cleveland, pero pues hay que demostrarlo en el terreno. Sí, sí, o sea, como tú dices, hay que demostrarlo. Y en este caso, sí es cierto, el comentario lo comparto contigo, de que si se da esos inventos que muchas veces Boom nos tiene acostumbrados, la vamos a sufrir y bastante. O sea, sabemos que el sufrimiento viene incluido en estas fechas. O sea, en estas fechas para nosotros son de que te quedas pelón, la neta. Sí, sí, sí. Entonces, sí es cierto, se debe alinear a lo mejor que tienes. En este caso, al central, pues sabemos que va a ser Bader, George en el derecho, en el izquierdo, Cabrera. Cabrera. O sea, eso desde ahí. Eso tiene no hay duda, no debe haber duda. Sí, Segunda exacto. base, sabemos que debe estar Torres. En Torres. tercera, sabemos que debe estar Donaldson. En primera, Rizzo. En shortstop, Falefa. Aquí, en Ujú. este caso, como catcher, en catcher va a ser dependiendo del pitcher. Y tengo entendido que, según yo, tiene mejores números en ese sentido Trevino. O sea, y pues yo creo que por gusto propio. Ya en ese caso va a ser pues del Y pitcher. a Cole le ha Ya estado pechando A Treviño. Cole viene Antes con era Igachoca y dejó Simón, de a ser mitad su de catcher. temporada lo cambió y le fue Ujú, mejor. Entonces, ujú. según yo de entrada va a ser Trevino, Cole y de designado pues en este caso Tanto. Stanton. De Y en, ahí, y en la banca tener, ahí es donde sé, si un día aún tiene un mal juego, Donaldson, LeMahieu pues, debería ser puedes de entrar tercera base. exactamente. Tienes a Lemegio en caso de que a lo mejor se vino para abajo Torres, tienes a Lemegio también que puede ser segunda base. Entonces, Carpenter. Carpenter, o sea, hay manera de cómo sustituir esos, digamos, malos turnos o malos juegos que puedan tener en ese juego uno, juego 2, si tú quieres. Porque aquí es una eliminación, es una serie corta a 3 juegos. O sea, si la del comodín fue a ganar 2, esta se va, o sea, a ganar 3, no hay mucha Es un diferencia, pues juego más, es un juego es más. un juego más, pero se te van, o sea, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, te No, tienes que es que jugar con lo mejor. perder el primer juego aquí es prácticamente ya, o sea, de estar Estadística, ajá, exacto. al límite ahí de la eliminación, y sobre todo Estadísticamente perder en tu casa. ándale, estadísticamente se sabe que si Y un, pierdes el primero, tienes el y un 60%. 2-0 en serie divisional es ya, o sea, estar desahuciado. O sea, cualquier cosa, por más de que saques un jueguito por ahí, te vas a ir. O Estás, sea, tendría que estar muy cabrón, así seas el equipo que sea, si llega a pasar, pero es poco probable. sí, o Entonces, sea, es son pocos importantísimo. casos, pues. Son Es pocos. importantísimo el juego uno para la presión, para la situación. Los primeros innings se tienen que relajar después la primera entrada, tiene que venir el relax. Vamos a ver qué versión de Cole. Tiene buenos números contra Cleveland, también en playoff, tiene buenos Severino, números contra Cleveland. perdón, Néstor Cortés también tiene Néstor buenos Cortés números. nos fue bien en la temporada regular contra Cleveland. Sí fueron juegos buenos, pero se ganó con autoridad. Creo que fueron 6 juegos, se ganaron 5, se perdió uno. Entonces, que sí, es otro boleto en la postemporada, pero eso es nuestra referencia más cercana. Y pues sobre todo en nombres y todo, y también los cierres, pues sí son cierres parecidos, parejones.
en cuestión de cuestión de juego, un poquito más cargado a la situación de Cleveland, sí viene mejor, cerró mejor, pero pues también hay que ver lo que su división, pues se murieron los equipos como Twins y como los Sí, White Sox, no existieron ya al final de temporada, feo, o sea, prácticamente sí se metieron pues con, no son el mejor récord tampoco, son buen récord, pero pues sí estás tú por encima de lo que hiciste en la temporada, lo que hicieron ellos, perdón. Pero bueno, esto es béisbol, le auguro una serie que sí va a estar complicada, sobre todo esos primeros dos juegos, creo que va a haber ahí situaciones ahí, pues difíciles para ambos equipos, pero creo que el equipo de Nueva York no debería tener mayor problema para presentarse en la serie de campeonato. sí, en este caso, en el papel se ve una serie cerrada o sea, me refiero a cerrada por pocas carreras, o sea, va a haber diferencia de 2, 3 carreras cuando mucho, por la calidad de juego en este caso, de picheo de Cleveland, porque sabemos la calidad de picheo que tiene. Entonces, va a ser importante en este caso el estudio que se le dé a los pitchers, y eso sí, como comparto contigo, esos primeros turnos van a ser indispensables. El ser pacientes en el plato, no andar buscando la bola ahí en el suelo, porque sabemos que tiene ese picheo rompiente que le hace mucho daño a los Yankees, o sea, y no es secreto, pues, o sea, no es No, secreto. Los Astros lo hicieron. O sea, los Astros supieron cómo hacerlo. Cleveland, me imagino que también va a hacer su chamba, pero en el papel somos mejor equipo que ellos. O sea, tenemos mejores bateadores, mejores pitchers, mejores nombres. Entonces, tiene eh, localidad también. tienes esa ventaja. Entonces, Las no, cosas de inicio las tienes a favor. exacto. Así que ya dependerá de ellos mantenerlas o no, pero sí, no es que sea uno arrogante, nada, se ve mejor, no quiere decir, como te digo, no auguro una barrida, siento que va a ser una serie pues larga de lo que puede ser una serie divisional y pues ya, ahorita pues hasta ahí el tema y la situación pues esperemos que el siguiente episodio ya sea con el boleto a la serie de campeonato y Así es. así irnos analizando. Vamos a Contra dejar nuestros amigos Astros. este episodio se va a grabar el próximo en cuanto tengamos el boleto, si es que se logra el boleto a la serie de campeonato. Y ya en la serie de campeonato ya veremos si hacemos episodios por estadías, por ejemplo, de los primeros dos juegos y el día de descanso poder hacer un seguimiento de lo que va o vamos viendo si lo dejamos hasta el final de cada serie, hacemos un previo y hacemos un final ahí para que estén atentos. En este caso fue el final de temporada y el previo de la serie divisional. El próximo episodio ya sería una vez asegurando el boleto a la serie de campeonatos si se logra o en su defecto pues la eliminación y platicar sobre eso, esperemos que no. Y sobre todo pues ya armar un programa ya especial sobre lo que fue la temporada, pues esperando que nos puedan dar seguimiento. ¿Algo más que quieras agregar, hermano? No, pues nomás que nos sigan en nuestras redes sociales, @BDB Podcast MX. Nos pueden encontrar como los Bombarderos del Bronx en redes sociales, tanto Twitter, Facebook, Instagram, en YouTube, en Spotify. Nos pueden escuchar, en YouTube nos pueden ver también, nos pueden escuchar, dejarnos sus mensajes, y pues que sigan compartiendo ahí nuestro contenido, que la verdad pues se los agradecemos de corazón ahí, todos los mensajes, todos los comentarios, esos compartidas en cuanto a los episodios. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos y están con nosotros una semana más aquí en su podcast Los Bombarderos del Bronx. Así es, hermano. Y no sabemos si vamos a ver el juego todavía, si lo vamos a ver juntos, porque pues la sala está muy fuerte. Entonces, cada vez que nos juntamos en pues temporada o en temporada regular, nos va un poquito, o sea, es complicado. Es complicado ese tema en cuestión de juntarnos, pero si es así, pues ahí estaremos pendientes de todos ustedes para que nos sigan, compartan y los que estén cerca del lugar, pues ahí poderles avisar dónde nos vamos a echar ¿Dónde va a la ser? visita al juego, dónde va a ser y todo, pues para cotorrear un rato ahí con todos ustedes y sobre todo disfrutar del béisbol, porque sí, se sufre mucho, sabemos por la situación de tantos años sin campeonato y todo, pero la principal situación aquí sí es que se tiene que disfrutar. Se tiene que disfrutar el ver a tu equipo en la postemporada, porque pues ahí saludos para todos los que están eliminados ahí, a los Blue Jays,
a Tampa, a los mismos This Mets. is my house. Oye, carnal, que ahorita que es eso, pues ayer el documental de Derek Jeter es eso, lo que platicabas en un episodio, que realmente pues dice, no os preocupaos, porque al final de cuentas solo tienes que esperar, porque son los Mets. Los Mets Sí, van a güey, buscar la güey. manera de cagarla, y Y, pasó, güey, pues se dio, güey, o sea, es increíble, o sea, increíble pasó. la manera en que se dio eso. Pues el récord sí es cierto, también por la cuestión de cómo se está dando la postemporada o este nuevo formato y todo, pero son el primer equipo que gana 100 juegos en una, más de 100 juegos en una Y se temporada va en y la no primera llegan a la ronda. no, no llegan ni siquiera a divisional. Entonces ya tienen ese Exacto. récord ahí Ya tienen la Mets, ¿no? estadística. Ya tienen la Sí, güey. estadística. Sí, sí, la verdad, a mí eso me sorprendió, la neta. A mí, sinceramente, me sorprendió mucho el que los hayan eliminado y la manera en que lo hicieron. O sea, porque, Así es. o sea, les dieron hasta por debajo de la lengua. Y, y la neta, hablando de otra serie, pues aguas con los Mariners. Ahí los Astros no deberían de estar Sí, acá tan a gusto porque igual se vienen fregan, ¿eh? inspirados, güey, vienen inspirados. O Sí, sea, sí, sí. Es que ese, es un equipo. No hay así como que el que este vato más y menos, o buen sea, picheo, buen relevo, bateo, hace cada quien su y chambita cuando puede, como puede, y exacto, mira, güey. ahí están. O sea, y mira, nadie más que nosotros sabe del nivel que puede tener unos marineros enrachados, unos marineros jóvenes, güey, que vienen, o sea, ya nos ganaron una serie mundial y entonces, No, y deja tú la situación aquí, pues tanto tiempo sin postemporada, o sea, 2001 prácticamente creo. 2001, o sea, yo estaba en secundario, ¿no? Iba Sí, pasando secundario, pero bueno, el caso es de que, pues ahí está, vamos a esperar y pues me imagino que va a haber mucho Guardian desde la cuna de ahora en adelante, ¿no? O sea, mientras se estén enfrentando a ah, los sí, Yankees, pues nos van a salir ahí que desde que estaba va a haber muchos Dave, jo aficionados. Dave Jost, y no sé, porque los Indios de Cleveland en el 97, en una de las mejores de la época dorada del equipo de Nueva York, fueron de los únicos que se atrevieron a eliminar al equipo de Nueva York de una serie mundial, o sea, evitando que pasaran una serie mundial Ah, en pues, aquel ándale, 97. Entonces, pues ahí tiene su historia, y te hay digo, rivalidad, hay historia fue en ese dentro sentido. de la época, de la mejor época de los últimos años del equipo de Nueva York, o sea, no le ganaron al equipo ahí donde daba Gel y este tipo de jugadores acá de hace 6 años, pues, o sea, le ganaron a un equipo donde estaba Derek Jeter, estaba Mariano Rivera, entonces, sí, son otros tiempos y todo, pero hay que tomarlo en cuenta que ahorita también es muy favorito el equipo de Nueva York sobre Cleveland, pero pues hay que tomar sus debidas precauciones, pero sí, Precauciones, sí. un saludo para toda la gente nueva del equipo de los Guardians, que conozco buenos aficionados de Cleveland, pero pues de repente voy a ver ahí A dos, nueva afición, sí, o unos datos ahí de que unos datos hoy ahí. hace un año, Ajá, sí, sí, pues la remembranza, el sí, mon. recordar, el vivir del pasado, tanto que a veces se queja la raza de que no vivían del pasado y que no sé qué, pero ellos son los primeros de que en los últimos años nosotros, ¿sí? Tu güey, estás eliminado, Exactamente, por favor. Pero bueno, el caso es de que vamos a disfrutar y exacto. nos vemos y nos escuchamos una vez terminando la serie divisional, ya sea para bien o para mal. Que esperemos que sea para bien, pero ahí nos vemos. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Dale, vale, mi hermano. Buenas noches.